Cronogramas publicados por las empresas eléctricas detallan los horarios del apagón, que según el gobierno no durará 8 horas en todo el país. El transporte público en Quito y Guayaquil modifica sus horarios, mientras los estudiantes de planteles fiscales entrarán 1 hora más tarde en las mañanas por los apagones. El agua prácticamente ha desaparecido en los ríos de Cuenca, mientras que en Loja y otras 8 provincias el servicio se da en forma restringida. El exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado, fue sentenciado a 5 años por peculado. Otros 2 exfuncionarios y un contratista también fueron condenados. El presidente Noboa dispone que el ECU 911 tenga acceso y control de los sistemas de videovigilancia de todos los municipios. En la tercera entrega del especial Durán, el espejo del país, Televistazo revela que las mafias reclutan a menores de edad para explotarlos sexualmente y que los padres nada pueden hacer porque son amenazados. El edificio de la UNASUR en Quito cambia de nombre y función y se convierte en un centro de institutos para formar a alumnos en gastronomía, turismo, idiomas y música. Israel no acepta ser el autor de explosiones de celulares, Vipers y más aparatos en Líbano, aunque su ministro de Defensa dice que la guerra se traslada a la frontera con ese país. En su primera declaración pública tras exiliarse en España, Edmundo González dijo que el chavismo lo obligó a firmar el reconocimiento del triunfo de Nicolás Maduro. La Major League Soccer de Estados Unidos se convirtió en la segunda más poderosa del continente, con fichajes estelares y clubes cuyo valor supera $1.000 millones. Miércoles 18 de septiembre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. En pocas horas iniciarán los trabajos de mantenimiento en el sistema de transmisión y distribución eléctrica. Andrea. Samantha, amigos, debido a esta intervención existirán desconexiones eléctricas en horarios específicos en todo el país. Empezamos. Apagón. 8 horas a oscuras. Los apagones iniciarán en unas 3 horas, van desde las 10 de la noche y culminarán a las 6 de la mañana. El cronograma con el horario de corte sectorizado está a cargo de las 9 empresas distribuidoras del servicio eléctrico. Habrá toque de queda en Manabí, también en Guayas, en la provincia de Los Ríos, en Santa Elena, en El Oro, en Orellana y en el cantón Ponce Enríquez en Azuay. Zonas en las que además rige el estado de excepción. En el resto del país habrá libre movilidad, así que tiene que tomar precauciones ante los racionamientos de energía. Desconecte los electrodomésticos, almacene agua, cargue dispositivos electrónicos y manténgase en su vivienda. También les informamos que el apagón nocturno previsto para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves no durará 8 horas según el gobierno. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, aclaró en una cadena radial en qué consiste esta medida. Cada empresa eléctrica debe publicar un cronograma con los horarios específicos del corte de luz por sectores. En Quito hay sitios en los que durará hasta 5 horas, informa Luisa María Heredia. Que el país entendió mal el mensaje, dijo el ministro de Energía Antonio Goncalves. A horas del apagón, durante una cadena radial que organizó el gobierno, Goncalves precisó que el corte de luz programado para la noche de este miércoles y la madrugada de mañana jueves, con el objetivo de darle mantenimiento preventivo al sistema de transmisión eléctrica, será nacional pero no absoluto, es decir, que no durará 8 horas. El periodo donde van a haber estas afectaciones es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Sin embargo, los cortes efectivos a las familias van a depender de dónde se hacen los trabajos, de cuál es la distribuidora y no van a ser más, van a ser entre 2 y 4 horas máximo. La aclaración llegó 3 días después de que la presidencia publicó un comunicado en redes sociales para anunciar la medida, que claramente decía: para efectuar este proceso se suspenderá el servicio de luz a escala nacional desde las 22 horas de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del jueves 19. Una vez instaurado este nuevo cambio de discurso del gobierno, la siguiente pregunta fue: ¿a qué hora será la luz en cada sector y según cada caso cuánto durará el apagón? Goncalves ofreció la publicación de cronograma
programas con el horario completo que fueron subidos a este link habilitado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en el que aparecen los logos de las diferentes empresas eléctricas. La primera en colgar la información fue la empresa eléctrica de Quito, que dividió a la ciudad en dos grandes grupos. En el primero será la luz entre las 22 y 0 horas y en el segundo entre las 0 y 5 horas, lo que significa que en la capital se habrá un apagón que durará más de 4 horas. Guayaquil, en cambio, está dividida en 4 grupos con cortes que van desde las 22 hasta las 0 horas, desde las 0 horas hasta la 1 de la madrugada o hasta las 3 de la madrugada y de 3 a 6 de la mañana. Y en Cuenca también se hicieron 4 grupos con cortes desde las 22 hasta las 0 horas, desde las 0 a las 2 o las 4 horas y desde las 2 hasta las 6 de la mañana. En el diálogo con Calves se refirió también a algunas de las acciones que se han implementado para hacerle frente a la situación. El bombardeo de nubes, que ya empezó y del que se esperan resultados en una semana. Un proceso de compra de 1.200 megavatios de energía en total, que incluye el alquiler de una tercera barcaza con capacidad de generar 300 megavatios y una central térmica de 100 megavatios. También la conclusión del proyecto Toachi-Pilatón. Escaneando con su celular el código QR que aparece ahora mismo en pantalla, usted podrá consultar en ecoavisa.com todos los horarios de los cortes de energía previstos para esta noche. Información que seguiremos actualizando tan pronto como sea oficializada. Los estudiantes de escuelas y colegios fiscales entrarán más tarde a clases por el apagón de esta noche. Y el servicio de transporte público también ajusta sus horarios de funcionamiento. Adriana Bermeo detalla los cambios. Este jueves, los estudiantes de escuelas y colegios fiscales entrarán 1 hora más tarde y saldrán en el horario habitual. La medida aplica para la jornada matutina. Para aquellos que estudian en la tarde, los horarios de entrada y de salida se mantienen. En la jornada nocturna, el ingreso será a la hora habitual y la salida se adelantará a las 20 horas. Las clases serán presenciales porque los maestros de instituciones públicas no harán teletrabajo. Las escuelas y colegios privados definirán los horarios para sus estudiantes. En Quito, este miércoles, los últimos articulados de Ecovía, Trolebús y el metro saldrán a las 20 horas. Los alimentadores estarán operativos hasta las 21 horas. En Guayaquil, la última unidad de Metrovía saldrá a las 20 horas y el jueves las operaciones arrancarán a las 6 de la mañana. Los buses de transporte público urbano de ambas ciudades y de otras provincias atenderán solo hasta las 20 horas. Los últimos recorridos iniciarán a las 19 horas. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil funcionarán normalmente y no habrá suspensión de vuelos. Las terminales terrestres de las dos ciudades tampoco suspenderán operaciones, porque cuentan con generadores de electricidad. Los trabajadores de sectores estratégicos sí podrán circular en las 6 provincias donde fue declarado el toque de queda, siempre y cuando cuenten con la identificación que los acredite como funcionarios de la red de salud pública y privada, fuerza pública, seguridad privada complementaria y gestión de riesgos, servicios de emergencia vial, servicios de transporte público, función judicial, abastecimiento de alimentos, cadena logística y sector exportador, y trabajadores de medios de comunicación. También podrán circular las personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados. Y a horas de comenzar los apagones de esta noche, distribuidoras y ferreterías venden más de 700 focos recargables por día. La ciudadanía también se prepara para los cortes comprando linternas, generadores a gasolina y ventiladores recargables. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Vete los recargables, habla, asegúrate, para la competencia. No es exagerado decir que en el centro de Guayaquil, los focos recargables se venden en menos de 1 minuto. Lleva quina, ¿a 5 no? En las ferreterías y distribuidoras se abastecieron con días de anticipación y esta mañana, a horas de los apagones anunciados para la noche de este miércoles, los ciudadanos están agotando todo el stock de este producto. Yo he visto en algunas ferreterías que ya se están acabando los focos. Mira, ya nos quedan 100 focos. Y en casi un día hemos ya casi 800 focos. Los tapabocas también tuvieron un incremento en su época de la pandemia y estamos así viendo ese boom con los focos recargables, protectores de voltaje, generadores. Otros artículos en alta demanda son los ventiladores recargables. Ventilador recargable con luz, cuya batería
Puede durar entre 3 y 6 horas dependiendo del modelo. Algo parecido ocurre en Quito. Focos, linternas y protectores de voltaje se venden rápidamente. También los generadores eléctricos. Ha crecido desde que dieron el anuncio de los cortes de luz. Quienes viven en lugares alejados llegan a las ciudades para conseguir lo necesario. ¿Hasta dónde llevan los generadores? ¿Hasta qué punto? Hasta la isla Puná. El comercio aprovecha la oportunidad que se presenta con estos apagones para reactivar sus ventas por lo menos temporalmente, mientras la ciudadanía busca que las horas sin electricidad los afecten lo menos posible. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, aclaró durante el enlace radial de esta mañana que no llamó a gritar a los locutores y el entrevistado de una radio la semana pasada. Dijo que él habla claro y fuerte porque tiene argumentos suficientes para defender las acciones del gobierno para hacerle frente a la crisis energética. Luisa María Heredia con el informe. El enlace radial en el que participaron 3 ministros de gobierno la mañana de este miércoles tuvo como matriz a la misma cadena de emisoras de Quito en la que el pasado viernes ocurrió esto. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. No es una inquietud, mi nombre es Arturo Félix Wong. Tienes un entrevistado, ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Cuando los locutores entrevistaban a un experto en temas energéticos con el que hablaban sobre los problemas de operación que ha tenido la barcaza de generación eléctrica que llegó a Ecuador, entró una llamada a la cabina del ministro de Gobierno. Dando gritos, Félix desmintió al experto y criticó a los comunicadores por invitarlo. ¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Burlándose del Ecuador. A justificar esa actitud se destinó la primera parte del enlace radial de este miércoles, en que el tema central eran las medidas adoptadas para hacerle frente a la crisis energética. El ministro le dio la mano a uno de los locutores a los que 5 días atrás gritó. Luego dio una especie de explicación de lo que ocurrió. Como ciudadano llamé porque escuché durante un prolongado tiempo mentira tras mentira, y eso fue lo único que hice, llamar a aclarar la cosa. Y quiero ser claro, una cosa es hablar claro, hablar fuerte, y otra cosa es estar bravo y gritar. Incluso pidió disculpas. Si en algún momento ofendí a alguien o no les gustó, yo pido disculpas. Quizás he vendido una mala imagen. Yo soy el más buena gente que van a encontrar. En todos sus contactos del celular, quizás soy el más humilde. Pero segundos después volvió a sacar a relucir su vehemencia. Esto es lo más chistoso, porque conectan su iPhone y les sale una chispita en el velador, se creen expertos eléctricos. Perdóneme, yo no voy a permitir que ese tipo de gente que ni siquiera está calificada para hablar de energía, lo venga a hacer. Fueron más de 10 minutos del diálogo dedicados a este tema. Antes de ser ministro de Gobierno, Arturo Félix estuvo a cargo de la Secretaría de la Administración Pública. Es amigo personal del presidente Daniel Noboa y ha reconocido que pierde fácilmente la paciencia, aunque eso lo considera una virtud. Y Líbano es blanco de una nueva ola de explosiones de dispositivos electrónicos atribuidas al ejército y la Agencia de Inteligencia de Israel. Ayer fueron miles de Vipers y hoy se reporta que radios personales y otros artefactos han detonado incluso en domicilios, provocando 14 muertos y 450 heridos más. La primera explosión se produjo durante los funerales del hijo de un diputado de Hezbollah y 4 miembros de la guerrilla libanesa fallecidos ayer. Estalló un radio de comunicación conocido como walkie-talkie que portaba uno de los asistentes al sepelio. Casi al mismo tiempo llegaron reportes de otros casos en Beirut. Más radios, pero se habló también de laptops, detectores de huellas dactilares, otros aparatos inalámbricos que provocaron al menos un incendio, detonaciones en un local de teléfonos celulares y en la sede del Partido Nacionalista Amal. Un balance al final de la jornada hablaba de 20 muertos y 450 heridos por los eventos de este miércoles. Ayer, en cambio, fueron 12 muertos y 2.800 heridos cuando volaron miles de Vipers en barrios de Beirut identificados como bastiones de Hezbollah. La fabricante Gold Apollo dijo que esos dispositivos no fueron elaborados por ellos, sino por una empresa en Budapest con la que tienen contrato para uso de marca. Líbano promete que habrá venganza contra Israel y para el jueves está previsto un pronunciamiento del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Las explosiones han sido descritas como ataques cibernéticos que Líbano atribuye a las fuerzas de defensa de Israel y a la Mossad, la agencia de inteligencia de ese país, que se sospecha interceptó y contaminó con explosivos miles de dispositivos de comunicación que luego fueron importados para miembros de Hezbollah, dejándolos ahora sin medios para coordinar sus acciones militares contra Israel. Una operación de guerra poco convencional en contra de la organización por su apoyo al grupo palestino Hamás. Israel no admite directamente la autoría de las explosiones, pero el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo hoy que el centro de la actividad de la guerra se traslada de la Franja de Gaza al norte de Israel, en la frontera con Líbano, donde unos 500 combatientes de Hezbollah han muerto desde que comenzaron los combates en octubre del año pasado. Una mega explosión en un arsenal ruso se produjo esta madrugada por un ataque de Ucrania. La bodega fue alcanzada por drones cargados con bombas en la más reciente operación de Kiev en respuesta a la invasión rusa, mientras Vladimir Putin se alista para una guerra más larga. La explosión, captada a distancia, es, según el ejército de Ucrania, el resultado de un ataque con drones contra una bodega de misiles, bombas guiadas y munición de artillería de Rusia en la ciudad de Toropets, región de Tver, a 460 kilómetros de la frontera. Rusia no confirma que se trate del arsenal, pero ha reconocido que un artefacto ucraniano se estrelló de madrugada en la ciudad y que por precaución han ordenado evacuarla. La situación de crisis en ese sitio se mantuvo hasta la mañana. Se veían extensas columnas de humo y expertos militares calculan que el estallido equivale a 240 toneladas de explosivos de gran potencia. El Ministerio de Defensa en Moscú ha dicho que esta madrugada destruyeron otros 54 drones en la región de Kursk, donde Ucrania protagonizó una incursión militar terrestre en agosto. Y sin solución a la vista para la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha ordenado incorporar otros 180.000 hombres a las filas del ejército. Estarán operativos desde diciembre y con ellos la cifra de tropas rusas se eleva a 1.500.000. La guerra se extiende, Rusia incrementa su personal militar y Ucrania espera la autorización de sus aliados occidentales para usar sus armas de precisión de largo alcance donadas en ataques dentro de territorio ruso. El exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, fue condenado por peculado. La Corte Nacional también sentenció a 2 exfuncionarios de la SECOM y al contratista Carlos Bravo, informa Jacqueline Rodas. El exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado, fue condenado a 5 años de prisión como coautor del delito de peculado en el caso SECOM. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional revocó una sentencia que en 2020 lo declaró inocente. Los jueces revisaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyeron que Alvarado conoció y permitió que un funcionario contratado por la SECOM, pagado por el Estado, trabaje para Carlos Bravo, un proveedor privado que durante el gobierno de Rafael Correa produjo videos en contra de la prensa y de opositores al régimen para reproducirlos en los enlaces sabatinos. Bravo era dueño de la productora Gota Azul, empresa que cobró al Estado por cada video. El tribunal también sentenció a 5 años de prisión a Patricio Pacheco, a la fecha subsecretario de Medios, quien autorizaba los informes para los pagos. Impuso una pena de 1 año y 8 meses de cárcel a Carlos Bravo como beneficiario del dinero ilegal y 1 año de prisión al ex subsecretario de Comunicación Pablo Llanes porque aportó información del caso como cooperador eficaz. Los 4 condenados deberán pagar al Estado una reparación de $225.000. Por el caso SECOM, Fernando Alvarado cumplía la medida de presentación periódica y le colocaron un grillete electrónico, pero se lo retiró en 2018 y se fue del país. Su último destino conocido fue Venezuela. Hoy el presidente Noboa firmó el decreto 397 con el que dispone que el sistema ECU 911 pueda tener acceso y control total de los sistemas de videovigilancia de los GATS y de personas jurídicas relacionadas con su operación. También ordena a municipios pedir autorización a la institución para comprar cámaras o sistemas de videovigilancia. Establece que el control de los centros de procesamiento de datos vinculados a la seguridad ciudadana será ejercido única y exclusivamente por el servicio ECU 911. ¿Cuáles son las alertas climáticas para este jueves? Para mañana en la costa
Se prevé una temperatura mínima de 23 grados centígrados y una máxima de 32 grados. Además, se pronostica una radiación UV entre 5 y 9. Mientras que en la sierra habrá una temperatura mínima de 17 grados centígrados con una máxima de 24 grados y un índice de radiación entre 9 y 12, considerado extremadamente alto. El INAMI comunicó además que entre el 18 y 21 de septiembre se prevé temperaturas y radiación muy altas en la Amazonía, sierra y sur del litoral. El antes conocido como edificio de UNASUR ahora se llamará Centro Múltiple de Institutos. Este martes el gobierno inauguró su nueva función en el ámbito académico. El presidente Noboa cuestionó el origen ideológico de esta edificación. Patricio Díaz recuerda que estuvo abandonada por más de 5 años. El gobierno selló el fin de la era UNASUR en Ecuador. El edificio, que era su sede, cambia de nombre y pasa de fines políticos a académicos. Su nuevo nombre será Centro Múltiple de Institutos, porque reunirá a estudiantes de al menos 4 institutos superiores públicos y ahí se impartirán carreras de formación técnica y tecnológica. Empieza con gastronomía, turismo, educación inicial, un centro de idiomas y será la sede también del Conservatorio Nacional de Música. Este edificio fue construido para sede de la Unión de Naciones Sudamericanas conocida como UNASUR, por el gobierno de Rafael Correa y con el apoyo de otros regímenes cercanos al socialismo del siglo XXI. El país invirtió 43.5 millones de dólares e inauguró esa obra en 2014, pero apenas 5 años después fue revertida al Estado ecuatoriano, luego de las diferencias entre los gobiernos sobre el futuro de UNASUR, en especial con Venezuela y Bolivia. El expresidente Moreno anunció que iba a convertirse en la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Guillermo Lasso propuso que sea un centro interactivo. Incluso la prefectura de Pichincha intentó asumirlo por haber donado los terrenos. Pero después de 5 años abandonado, el presidente Noboa lo transfirió a la Cenecit. Este lugar fue hasta hoy la viva representación del fracaso. El fracaso de, no voy a decir socialismo, pero el fracaso de tratar de, a la fuerza, imponer una ideología y no dejar la libertad para que cada uno de ustedes decidan. Hasta ahora se ha invertido $1 millón en el mantenimiento y equipamiento del edificio para que se convierta en un centro de estudios. $8 millones más están previstos para completar su funcionamiento en los próximos 2 años. Este edificio era un edificio abandonado. Para serles honestos, es la primera vez que estoy aquí. Pero vi la falta de uso, vi cómo trataban de nuevo de forzar una iniciativa ideológica que no llevaba a ningún lado. Ahora lo hemos convertido en un centro para que ustedes mejoren su futuro. 800 estudiantes recibirán clases aquí. Se contrataron 100 profesores. La Cenecit anunció que el ciclo académico empezará el próximo 16 de octubre y esperan tener un 100% de ocupación del edificio para febrero de 2025. En su primera declaración tras su salida de Venezuela, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia reveló que fue forzado por el régimen madurista a exiliarse en España y firmar un documento en el que reconocía el triunfo electoral de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea y mano derecha de Maduro, Jorge Rodríguez, negó las acusaciones de chantaje, pero lanzó una nueva amenaza contra el opositor. Edmundo González Urrutia reapareció este miércoles en redes sociales para dar detalles sobre su salida de Venezuela, que aseguró fue forzada por funcionarios del régimen madurista. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. González, exiliado en España, dijo que fueron momentos de coacción, chantaje y presiones antes de que finalmente firmara un documento que le dieron. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave
en el consentimiento. ¿Pero qué firmó? Jorge Rodríguez mostró el escrito esta tarde. Se trata del reconocimiento a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Rodríguez negó los chantajes a González, pero lo hizo con otro chantaje. Porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. Edmundo González, de 75 años, aseguró que es el presidente electo de Venezuela, que no lo callarán y que no traicionará a quienes votaron por él. La Guardia Costera de Estados Unidos publicó el primer video de los restos del sumergible Titán de la compañía Ocean Gate, que implosionó en junio de 2023 con 5 personas a bordo, incluido el empresario Stockton Rush. Las imágenes muestran parte del casco de la nave a solo 500 metros de su destino, las ruinas del Titanic, que están a unos 3.700 metros de profundidad. Las indagaciones federales sobre lo ocurrido iniciaron el lunes y los investigadores han revelado fallas en los equipos de comunicación y en el mantenimiento del sumergible. Instagram obligará a los menores de 18 años a tener cuentas protegidas. Los padres podrán supervisar quiénes escriben a sus hijos. Valeria Navarro detalla estos cambios. Instagram cambia las políticas de privacidad para los adolescentes menores de 16 años. Los padres podrán supervisar quiénes describen a sus hijos y el tiempo que estos dedican a ver publicaciones. La aplicación restringirá contenidos sexuales. Son 30 herramientas que incluirá Instagram, como recordatorios, tomar un descanso, inapropiado para la edad y trastornos alimentarios. La aplicación está diseñada para obligar al adolescente a salir de la red tras haber permanecido 1 hora en el día. Todo procedimiento cosmético tendrá la etiqueta de contenido sensible. Los jóvenes recibirán mensajes solo de sus contactos, se limitará quién los puede etiquetar en fotos y comentarios y se activará el modo sueño de 10 de la noche a 7 de la mañana. A esa hora se silenciarán notificaciones y mensajes y la aplicación enviará respuestas. Para detectar perfiles falsos de adolescentes que aparentan ser mayores de edad, se usará la inteligencia artificial que identificará y bloqueará este tipo de cuentas. Las restricciones también se aplicarán para menores de 16 y 17 años, pero ellos sí podrán modificarlas manualmente. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia son los países donde se harán estos cambios. A partir del martes, el proceso tomará 60 días. Para 2025, el control parental se aplicará en todo el mundo. En Cotopaxi, el incendio forestal se extendió a un bosque primario de Arrayán. Los bomberos usan maquinaria para abrir camino y así ingresar motobombas. Patricio Viera con los detalles de esa y otras emergencias en Guayas y Chimborazo. Hasta 8 metros alcanzan las llamas en el Cerro Quinticusí, al sur de Sichos, que ya se han extendido hasta un bosque primario de Arrayán. Para controlar la emergencia, los brigadistas han implementado una nueva estrategia. Con maquinaria del municipio y la prefectura, abren un camino de 1 kilómetro a través de la montaña para permitir el ingreso de autobombas hasta los 4.300 metros de altura. Un grupo de 100 comuneros y 50 militares con machetes y azadones despeja la maleza, creando una trocha de 800 metros de largo y 3 de ancho. Mientras tanto, 80 bomberos instalan conexiones de mangueras cada 100 metros para humedecer la tierra y frenar el avance del fuego. Estamos haciendo líneas de defensa, generando barreras que le impidan el paso progresivo al incendio. Hasta el momento el fuego ha consumido 1.600 hectáreas de vegetación. En el norte de Guayaquil, la tarde de este martes, 10 unidades del Cuerpo de Bomberos, junto a un camión cisterna, combatieron un incendio forestal en el cerro del sector Bellavista. Al ver que el fuego se propagaba y ante la amenaza de que alcance sus viviendas,
Habitantes también ayudaron a apagarlo con mangueras y baldes. Sin embargo, horas después el incendio se reactivó. Esta vez, los bomberos tuvieron que ingresar por diferentes puntos. Unos entraron por la parte posterior de una universidad y otro grupo accedió por la Ciudadela San Pedro y la Ciudadela Santa María de las Lomas. Los brigadistas tuvieron dificultades para escalar el cerro debido a la oscuridad y la espesa vegetación. Los trabajos se extendieron hasta las 3:30 de la madrugada. El fuego consumió 8 hectáreas. Se está incendiando. En Guamote, en la provincia de Chimborazo, bomberos y comuneros se unieron para controlar un incendio forestal en el sector de San Pablo de Guatú. Las llamas arrasaron con 22 hectáreas de páramo y bosque de pino. Y este miércoles ocurrieron 3 incendios forestales en Quito. El primero sucedió en la Cima de la Libertad, en el sector de San Roque, y a la par se reportó otra emergencia en el Playón de la Marín, en el centro de la ciudad. Mientras que en la parroquia de Huangopolo, más de 38 efectivos y 12 vehículos trabajaron para evitar la propagación del fuego y precautelar la seguridad de las infraestructuras cercanas. De enero a la fecha, los incendios han consumido 2.193 hectáreas de vegetación en la capital. El Banco Central del Ecuador ajusta a la baja sus proyecciones de crecimiento para 2024. Según el organismo, la economía del país tendría una expansión del 0.9%, siempre y cuando la crisis energética, la inseguridad y la incertidumbre política no generen mayores estragos en la confianza de empresarios y consumidores. El Banco Central revisó sus proyecciones de crecimiento para el 2024 y presenta algunos ajustes una vez cerrado el segundo semestre. En abril, el Central señaló que el Producto Interno Bruto crecería en un 1%. Ahora hace un ajuste mínimo a la baja y lo ubica en un 0.9%. Hay que recordar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene una proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana de 0.1% para este año. Los principales factores que influyen en esta revisión del crecimiento económico se asocian con la reducción de las importaciones de bienes de consumo, bienes de capital y materias primas, así como a un menor gasto de las familias y a una desaceleración de la inversión privada. El Central había previsto que el consumo de los hogares creciera en un 0.7% en 2024. Ahora considera que ese crecimiento será de un 0.2%. La formación bruta de capital fijo, que no es otra cosa que la inversión en activos, propiedades, vehículos, maquinarias, se esperaba que crezca en un 1.3%, ahora se prevé en un 0.6%. Con las exportaciones pasa algo similar. Se esperaba un crecimiento de 4.2% y esa cifra se ajusta a un 2.4%. El cambio más grande se da en las importaciones. En ese rubro se esperaba un crecimiento de 0.9% y ahora se proyecta un decrecimiento de 0.8%. En el detalle de las importaciones se puede observar que en los 7 primeros meses de 2024 comparados con el mismo periodo del año anterior, la importación de bienes de consumo cae en un 6.5%. Las materias primas registran un descenso de 10.8%. Los bienes de capital se reducen en un 7%. Ante esta situación, el Central señala que una reducción de los atrasos en el sector público podría inyectar liquidez y dinamismo en la economía, permitiendo que se desarrollen inversiones y se fortalezca el consumo. Hasta julio, el gobierno destinó $415 millones para pagar atrasos a los gobiernos autónomos descentralizados y 500 millones a proveedores privados. Como amenazas que podrían afectar estas previsiones de crecimiento, se identifica, entre otras, a la crisis del sector eléctrico que golpeará a la producción y el consumo. También se señalan los índices de inseguridad y su afectación en la demanda interna, es decir, en las ventas. Se suma a ello la incertidumbre política que acompaña al proceso electoral, que paraliza las decisiones empresariales y afecta a las inversiones de corto plazo. La ausencia de lluvias por la prolongada sequía mantiene en alerta 9 provincias del país. En Cuenca los ríos lucen totalmente secos, mientras que en Loja los barrios del suroccidente empezaron a enfrentar los constantes cortes del servicio. El estiaje deja sin provisión de agua a un gran grupo poblacional. Hernán Higuera actualiza la situación. En Cuenca sus icónicos ríos Tomebamba, Yanuncay y Tarqui han sido declarados en estiaje. El clima lo ha secado todo.
El río Tomebamba luce en piedras y sedimentos. No ha llovido hace 68 días y por eso tiene un caudal de 0.80 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es 2.22 metros cúbicos por segundo, lo que anula la posibilidad de abastecer a la planta potabilizadora El Cebollar, que abastece de agua a 220,000 usuarios en la capital Azuaya. La situación no es diferente en el río Yanuncay. Tiene 0.60 metros cúbicos por segundo en vez de 3.96 metros cúbicos por segundo. Y en esas circunstancias tampoco abastece las fuentes de captación. El río Tarqui también está declarado en estiaje. Su caudal es de 0.58 metros cúbicos por segundo, es decir, 1.60 metros cúbicos menos de lo habitual. En la zona urbana de Cuenca queda agua por 5 o 6 días. Si no llueve hasta el domingo. Las autoridades analizan racionamientos. Parroquias rurales como Baños, Turi y El Valle, que se abastecen del proyecto de agua potable Enero, ya tienen racionamientos. Los barrios del suroccidente de la capital lojana han empezado a sentir racionamientos de agua durante 12 horas, debido a la falta de presión en las fuentes de captación en la planta Curitroje Chontacruz, que normalmente abastece a unas 400 familias que por ahora se surten con tanqueros o en cisternas barriales. Las reservas en la planta Pucará también han empezado a bajar y eso pone en alerta a la población, a la que se le ha dicho que el agua que tiene es exclusivamente para el consumo humano y no para riego u otras actividades. En Pichincha se cumplen 40 días sin lluvias y cada día la empresa de agua potable de Quito aumenta el número de barrios con racionamientos. Aplican cortes de hasta 20 horas para evitar un racionamiento general. Las parroquias más alejadas de las fuentes de reserva y los barrios ubicados en zonas altas están siendo considerados en el cronograma de cortes de servicio. En Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Pastaza no hay mejoría en sus afluentes de agua y empiezan a padecer los efectos de la extensa sequía que tienen a un amplio sector poblacional sin el líquido vital. Hay escenarios opuestos en la agricultura debido a las temperaturas extremas en la sierra. En campos abiertos, la sequía ha arrasado con los cultivos de ajo en Tungurahua, mientras que en Chimborazo se aceleró la cosecha de los productos por el calor en los invernaderos. Ángel Pilatuña describe la situación. En la Sierra Centro, las temperaturas extremas trazan escenarios opuestos. En Riobamba, Chimborazo, 3.000 agricultores cultivan tomate, riñón y pepino en invernaderos. En las parroquias San Luis, Punín y Licto, la cosecha de estos productos se ha duplicado. En el sector Santa Bárbara, por ejemplo, Ecuador León solía recolectar 120 cajas de tomate en una superficie de 2.000 metros cuadrados, pero ahora ha alcanzado las 240. Ya no cosechan cada 10 días, sino ahora cada 5 días, cada 4 días toca cosechar, 2 veces a la semana a veces. Y comienza a madurarse rapidito la planta, a envejecer, y entonces la planta se acelera y comienza a salir ya de pequeñitos, ya comienzan a dar su enrojecerse. Lo mismo ocurre en el pepino. Hasta hace 20 días se cosechaba 2 veces por semana, pero ahora lo hacen cada 2 días. La temperatura dentro de los invernaderos de Riobamba ha superado los 35 grados. La sobreproducción ya impacta en el mercado mayorista, donde el precio del cartón de tomate, que hasta el fin de semana pasado estaba entre 18 y 20 dólares, ha caído a 12, y la caja de pepinos ha descendido de 9 a 6 dólares. Pato, Tungurahua, la producción de ajo enfrenta dificultades. A la baja fertilidad del suelo se suma la sequía y las temperaturas que caen hasta los 0 grados, afectando los cultivos. En las parroquias Chibuleo y Pilahuín al norte, donde se concentran la mayor producción, la tierra está árida. Los 300 agricultores que antes obtenían 100 quintales por hectárea, ahora solo alcanzan 30. Ante esta baja, el precio del quintal de ajo ha subido de 200 a 450 dólares. Algunos productores están recurriendo a importaciones de Perú y China. Es que hay que tratar de vender porque ese producto no hay como guardar. Muchos han tenido que buscar nuevas tierras fuera de Tungurahua para continuar con la siembra. Los transportistas establecerán corredores seguros con caravanas de hasta 50 vehículos durante el apagón nacional. En los ejes viales más peligrosos, la policía y las Fuerzas Armadas realizarán patrullajes móviles. Paul Romero con la actualización. El transporte de personas, productos, mercancías no se detendrá por los cortes de energía de esta noche y madrugada en todo el país.
Para garantizar el tránsito de vehículos pesados y de pasajeros, la Confederación de Transportistas reactivó el plan denominado Corredores Seguros, que se aplicó durante la pandemia. En los principales ejes viales se agruparán cada 30 minutos entre 40 y 50 vehículos para ir a los destinos más utilizados por el transporte. 240 kilómetros de Guayaquil, Daule, Quevedo, Santo Domingo de los Áchilas. 207 kilómetros de Guayaquil, El Triunfo, La Troncal, Cuenca. 187 kilómetros entre Guayaquil, Naranjal, Machala, Puerto Bolívar. Para coordinar la presencia militar y policial en las vías durante las 8 horas de cortes de energía, los transportistas plantearon a los delegados del gobierno en la reunión de la Mesa de Seguridad el pasado lunes que se refuerce el control con patrulleros y convoyes militares en los sitios conflictivos, como el anillo vial de Quevedo y los accesos a los puertos de Guayaquil, Pozorja y Puerto Bolívar. Las bandas organizadas se están movilizando. No es fácil la lucha contra la inseguridad. Se desplazan de un lugar a otro y por eso tiene que actuar de manera integrada inteligencia policial, inteligencia militar. En las vías de mayor circulación, las Fuerzas Armadas realizarán controles fijos de armas, municiones y explosivos. Otro contingente, en coordinación con la policía, realizará patrullajes móviles con tanquetas y vehículos blindados, con grupos de hasta 20 uniformados. El Comando Conjunto incrementó la movilización de tropas de 25.000 a 31.000 soldados. Para la custodia de los 36 centros penitenciarios se enviarán 7.000 militares para evitar la fuga de presos. En los más conflictivos se reforzó el control con francotiradores. La demanda de paneles solares ha incrementado en un 30% en el mercado ecuatoriano desde el inicio de la crisis energética. Incluso se venden por internet y hay opciones para todos los bolsillos. Carla Delgado con más detalles. Encontrar paneles solares no es una tarea compleja. La demanda ha crecido en el mercado motivada por la crisis energética que atraviesa el país desde el año pasado. La oferta es variada en internet. Se encuentran desde $34, como este que proporciona 7 voltios y ofrece una solución sostenible para mantener las cámaras de seguridad siempre encendidas. Los hay más grandes, como este kit de energía solar que proporciona 2.000 watts y que podría generar energía a un hogar en una situación de urgencia. En el mercado hay más sofisticados y sus precios van desde $3.000. Estos son buscados por personas que quieren hacer una transición energética real, con una fuente de energía limpia y que no incrementa el calentamiento global. La demanda en el mercado creció en un 30%. Y realmente le vemos muy positivo porque es una solución inmediata a la crisis energética que está viviendo el país. Entre los beneficios de esa transición están tener una fuente de energía ilimitada, a un costo relativamente bajo si se considera el tiempo de aprovechamiento, tras la inversión inicial. Y la falta de lluvias en el centro del país agrava la generación de energía en 3 centrales cuyo embalse está al borde de los límites mínimos. Las hidroeléctricas Mazar, Molino y Sopladora continúan con sus embalses a la baja. Hernán Higuera describe cuál es la situación. La falta de agua en el complejo Paute agrava cada vez más la situación energética del país. Los ríos Tomebamba y Tarqui secos no abastecen al río Paute. Y esto genera problemas para los embalses de la hidroeléctrica Mazar, por ejemplo, que en los 2 últimos días cayó 2 metros más. Hasta la tarde de este miércoles estuvo en 2.120 metros y está a tan solo 5 metros de los 2.115 mínimos requeridos para que funcione con seguridad. De mantenerse las condiciones climáticas, el país podría perder 170 megavatios. El panorama se replica para la central Paute Molino, que bajó 2 metros más en las últimas 48 horas. Su cota está en 1.983 metros, a tan solo 8 metros del mínimo técnico requerido, que es de 1.975 metros, para evitar su salida de funcionamiento. Leves lluvias en la hidroeléctrica Sopladora no alcanzan aún a garantizar que esta hidroeléctrica se sume al problema de desabastecimiento. Allí la cota en las últimas horas subió apenas 1 metro y está en 1.316, a 4 del mínimo requerido, que es 1.312. Este miércoles el gobierno informó que se han bombardeado químicamente las nubes y se espera que hasta el viernes las lluvias caigan, aunque no saben si eso será suficiente para mantener los embalses. Este jueves y viernes los funcionarios públicos harán teletrabajo por disposición de la Presidencia de la República. Sin embargo, las instituciones que dan servicios ciudadanos trabajarán de forma presencial, como lo informa Adriana Bermeo.
Durante 4 días, los servidores públicos harán teletrabajo, 19, 20, 26 y 27 de septiembre, es decir, los jueves y viernes de esta y la próxima semana. El gobierno tomó esta decisión en el marco de la crisis energética que enfrenta el país, como una medida para disminuir el consumo de electricidad, aunque los funcionarios utilizarán la de su casa para cumplir con sus tareas. Televistazo preguntó al Ministerio de Energía sobre cuánto será el ahorro de megavatios con esta resolución, pero no hubo respuesta. Lo que sí se supo es que las instituciones que dan atención a los ciudadanos lo harán de forma presencial. El Ministerio del Trabajo dispuso que se garanticen los servicios básicos, salud, seguridad, emergencias y el funcionamiento de terminales aéreas, terrestres, marítimas, fluviales y otros sectores estratégicos. El registro civil, por ejemplo, atenderá en horario habitual, de 8 a 17 horas, en sus 200 agencias. Lo mismo hará la Agencia Nacional de Tránsito. Los turnos emitidos para la obtención de licencias y otros trámites se procesarán en sus 55 dependencias, desde las 8 hasta las 16:45. En los juzgados y en la Fiscalía, solo el personal administrativo hará teletrabajo, por lo que no se suspenderán audiencias y se podrá hacer denuncias. Las empresas eléctricas, de agua potable, CNT y los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular atenderán al público en sus horarios habituales. Las empresas del sector privado podrán decidir si se acogen o no a esta medida, pero en su gran mayoría trabajarán de forma presencial. Durán, el espejo del país. Hoy en la tercera entrega de la serie Durán, el espejo del país, Televistazo muestra cómo las adolescentes son víctimas de prostitución por parte de los grupos delictivos y los padres no pueden oponerse porque las mafias consideran que sus hijas les pertenecen. Y mañana en la cuarta entrega, Televistazo mostrará la magnitud de la violencia intrafamiliar en Durán. En lo que va del año hay 1.054 víctimas y muchos de los agresores son parte de la mafia. El mago uruguayo Max Antón de Lepiane llegará al Teatro Centro de Arte en Guayaquil este fin de semana. Sí, y además el Centro Cultural de la PUCE en Quito estrena el ciclo del cine español con la proyección de 2 films. Estefanía Arias con los detalles de la agenda cultural. 2 y 3. Una de las salas del Teatro Centro de Arte se transformará en un escenario mágico con el fascinante espectáculo Magic Kids, presentado por el excéntrico Max Antón de Lepiane. En sus actos, este ilusionista uruguayo fusiona técnicas del teatro, el títere y el clown. Está dirigido tanto a adultos como a niños. El show será este sábado 21 a las 17 horas. Es un homenaje a la resistencia de los pueblos originarios de América, a su tenacidad y rebeldía. Taki Oncoy, una obra de ballet presentada por la Orquesta de Instrumentos Andinos, bajo la dirección de Jessica Cárdenas y la participación del Grupo de Danza Nacional Muyacán, escrita por el compositor Giovanni Mera. El show será este sábado 21 en el Teatro Nacional Sucre en Quito a las 17 horas y el domingo 22 a las 12 del día. Y Revista Hogar celebra un especial aniversario. Hoy cumple 60 años pensando en las mujeres ecuatorianas. Una publicación que se ha mantenido en el tiempo y evoluciona con las nuevas tendencias. 60 años son una vida entera. En 60 años todo cambia, la moda, las tendencias, las personas. Por eso que una revista celebre 60 años implica no solo haber encontrado la fórmula para mantenerse en el tiempo, sino también para evolucionar. Y seguimos en esa continua búsqueda, entendiendo cómo se mueven los centennials, cómo las generaciones nuevas están buscando información. Revista Hogar nació un 18 de septiembre de 1964, con una idea de alguien que tenía muy claro lo que quería hacer. Con Rosamelia Alvarado, que es la fundadora de esta revista y quien gestó por primera vez y dijo, voy a crear una revista para la mujer. La mujer necesitaba informarse, traer información de otros lados. Entonces eran momentos muy especiales para la revista porque era el contacto del mundo con la mujer. Y en el camino poco a poco se fue convirtiendo en el contacto de la ecuatoriana con sus necesidades.
Y el reto ha sido evolucionar sin perder su esencia. Las redes sociales, el mundo digital han sido un reto que han afrontado sin ningún temor. Tenemos para ese público muchos contenidos que les estamos ofreciendo en nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, estamos en TikTok, en Twitter. Sin dejar de lado el papel, la publicación tradicional, que también ha sido modernizada para ajustarse a los nuevos tiempos. Empezamos a estudiar qué era lo que estaba pasando afuera en los medios impresos y empezamos entonces a incorporar un poco de líneas un poco más blancas, más minimalistas, un poco más de espacios. Mejoramos mucho nuestro papel para que la experiencia de la lectora con el contacto del papel sea mejor. Esta edición, la de aniversario, llega con la Miss Universo Ecuador, Mara Topic en la portada. Y con todo el rediseño listo como un regalo para los lectores. Es una edición en la que la experiencia de 60 años se mezcla con la frescura de los tiempos actuales. Son las primeras 6 décadas de Revista Hogar. Así llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, para analizar la intervención de los militares en el sector eléctrico. Además estará el director general de Cordes, José Hidalgo Payares, para analizar los indicadores de crecimiento económico que son ampliamente insuficientes para mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos. Recuerde que escaneando con su celular el código QR que aparece en pantalla, usted podrá consultar en ecuavisa.com todos los horarios de los cortes de energía previstos para esta noche a escala nacional. Sí, información que seguiremos actualizando tan pronto como sea oficializada. Televistazo regresa mañana en su primera emisión a las 5:55. Buenas noches.